es la iglesia, la cual nuestro Señor compró a precio de sangre. Sí, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio tan grande. Te damos gracias por la vida y la de Anthony y su familia, Dios, que tienen deseo de conocer de ti, que tienen deseo de crecer en tu gracia y conocimiento. Y por la vida de Angélica, Dios, Sí, que tiene un corazón dispuesto para aprender de ti. Enséñanos, por favor, Dios, te lo suplicamos a través de esta lección que está basada obviamente en tu santa palabra, Dios, que sea tu Espíritu Santo poniendo en nuestros corazones el querer y el hacer y dando gracias por este privilegio tan grande de ser hijos de Dios, de ser parte del cuerpo de Cristo que es su iglesia. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria al Señor. Entonces estamos con el tema, ¿qué es una iglesia? Habíamos visto en la lección pasada, que obviamente, seguramente ustedes no recuerdan. Y antes de iniciar, quiero decirles que pueden levantar la mano en el tema que vayamos caminando para hacer cualquier pregunta, porque a veces se nos pasa el tiempo y al final se nos olvida, o que anoten y al final lo vemos, pero hay preguntas que surgen de momento, entonces si las tienen me levantan la mano o me interrumpen y la contestamos, de acuerdo al tema que vayamos desarrollando. ¿Está bien? Ok, habíamos visto, como para refrescar un poco la lección anterior, un versículo clave que está en 1 de Timoteo 3:15 que nos identifica a nosotros porque es el versículo que nos habla de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No vamos a leerlo porque eso es lo que nos dice, ¿verdad? Que dice, Pablo le dice a Timoteo que no puede ir, pero que antes de ir donde él le recuerda cómo debe conducirse a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Que es casa de Dios y columna y baluarte de la verdad. Bueno, así nos llamamos nosotros, ¿verdad? Columna y baluarte de la verdad. Aquí se nos dice que la iglesia conoce, aquí se nos dice que la iglesia conoce la verdad. No, dice que la iglesia somos usted y yo. No es solamente que conocemos la verdad, sino que nosotros somos esa iglesia columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa columna y qué significa que somos baluarte o columna, que es algo como un sinónimo? Dice que somos el soporte de la verdad. La iglesia realmente es la que defiende la verdad, conoce la verdad, la defiende y es el soporte de la verdad, que es el evangelio, la palabra de Dios. Tampoco dice que son los líderes. No, que no son los líderes los que soportan, los que conocen la verdad, los que enseñan la verdad y predican la verdad. Dice que es la iglesia. Entonces, debemos realmente nosotros ponernos a pensar, porque a veces nosotros pensamos que las cosas se tienen que hacer y las tienen que hacer los líderes o los pastores, y no es así. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, hablamos de todos los miembros de la iglesia. Es el conjunto de todos los miembros que son la iglesia, un cuerpo de nacidos de nuevo. Son los que soportan o son soporte y defienden la verdad. Pero también vimos que hasta los apóstatas en algún momento defienden la verdad, que luego niegan, porque eso es un apóstata, alguien que estuvo en los caminos de Dios, pero que después niega esa verdad y más bien está en contra. Ok, aquí nosotros enseñamos la vez pasada que realmente el que es creyente y es soporte de la verdad, el que es miembro de la iglesia de Cristo, nacido de nuevo, el significado de este soporte o de ser columna y baluarte de la verdad, como número uno es oír y obedecer. Oír esa verdad, oír esa palabra y obedecerla. Usarla correctamente, como enseña Timoteo. Guardarla en el corazón. Por eso nosotros cuando oramos, rogamos a Dios, o cuando predicamos, que la palabra se quede con nosotros, ¿verdad? Que no solamente esté en la mente, sino que descienda a nuestro corazón. Dice también que es sostener en alto como la palabra de vida. Todo eso tiene sus versículos bíblicos, la vez pasada los dimos. Dice que es comerla y beberla. Esto requiere estudio y meditación. También dice que es defenderla, divulgarla y demostrar su poder
en una vida consagrada. O sea, nosotros demostramos que somos columna y baluarte de la verdad cuando asumimos todas estas cosas, ¿verdad? Cuando las vivimos, ¿ok? Eso nada más para ver un poquito lo que vimos la vez pasada. Ok, ¿en qué consiste esto? Lo cual consiste cuando la iglesia, pastores y maestros, a través de la predicación y la enseñanza de la palabra, capacita y equipa y prepara a los creyentes para realizar la tarea. ¿Cuál tarea? Bueno, predicar el evangelio, conocer a Cristo. Y vamos a ir a Efesios 4:12. Y yo quiero que ustedes, para que participen, me ayuden con la palabra. Tal vez Angélica lo lee, 4:12. Y tal vez Anthony va buscando 2 de Timoteo 4:2. Vamos a ver qué nos dice. Angélica nos lee Efesios 4:12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, entonces ahí podemos ver que la iglesia tiene que ser equipada, preparada y capacitada, y que eso no se va a realizar con métodos, con actividades, es solo con la predicación y el estudio de la palabra. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ejecutar la tarea. ¿Cuál tarea? Bueno, la de llevar adelante el evangelio, la de predicar la palabra, la de ser capacitados y enseñados para asumir, para vivir, para caminar como la palabra del Señor nos enseña. Anthony, ¿nos quieres leer 2 de Timoteo 4:2? Dime. Hola, Kaylin, buenas noches. Hola, buenas. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Que reprenda, que examine, que enseñe, ¿verdad? ¿Con qué? Con métodos, con actividades, no con la palabra de Dios. Mucha gente nos critica o critica las iglesias que se dedican a enseñar la palabra de Dios y que no están entreteniendo a la gente. Y es realmente con la palabra de Dios y solamente con la palabra de Dios que nosotros podemos ejecutar la tarea que Dios nos ha mandado. Amén. ¿Cómo debería responder la iglesia a este orden? ¿Cómo a la orden del Señor? ¿Cómo debe responder la iglesia? Es una pregunta que nos hacemos. Bueno, como iglesia deberíamos desear, anhelar que nuestros pastores y líderes, maestros, nos instruyan en la voluntad del Señor. Que cuando nos reunimos, sea en estudios o en los cultos del domingo, lo hagamos con el deseo de conocer al Señor y no de ser entretenidos. Esto es muy importante que lo entendamos, porque hermanos, la iglesia hoy por hoy es un centro de entretenimiento en muchos lugares y es algo terrible. Dios no nos mandó a nosotros a entretener a nadie ni a hacer cosas para que la gente se sienta bien. Y es tremendo porque muchas veces, a veces las personas piensan que todo se vuelve como muy, qué pereza, siempre lo mismo, y pareciera que estamos hablando igual, siempre lo mismo. Bendiciones, Tamita y Andrew. Pareciera que se está hablando lo mismo, pero no es lo mismo, es la palabra de Dios. Aunque suene parecido, aunque suene igual, siempre es la palabra del Señor. Y Dios nos manda eso, a predicar la palabra del Señor. Entonces, aún así, va más allá. La iglesia misma, el grupo de congregados en la iglesia debe ser demandante, debe demandar de sus pastores o líderes o maestros que no rehúsen presentar todo el consejo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. O sea, si usted estuviera en una iglesia donde no se predica toda la palabra del Señor, la iglesia puede demandar eso de los líderes, porque Dios nos manda a predicar toda la palabra de Dios. O sea, no decir, no, nosotros nos quedamos con el Nuevo Testamento, o con el Antiguo, o solo predicamos los evangelios. No, toda la palabra de Dios. Ahí poco a poco vamos predicando toda la palabra del Señor y enseñando toda la palabra del Señor. Una iglesia debería estar ansiosa por ser equipada, por ser capacitada, por ser enseñada por la palabra. Y ahora vamos a ver
que eso significa ser creyente, o sea, el creyente realmente, el nacido de nuevo, quiere ser enseñado, quiere conocer la Biblia, quiere ser pastoreado, instruido, que se le diga la verdad, que no se le engañe. El verdadero cristiano quiere eso. El que no, pues es el que quiere ser entretenido, ¿verdad? Cuando un grupo de creyentes se reúnen sin el propósito de ser instruidos en la palabra, se vuelve un grupo religioso, estéril, en cuanto a la piedad y a la verdad. Entonces, nosotros no queremos ser religiosos, nosotros no queremos ser estériles, queremos ser gente capacitada, entrenada y enseñada por la palabra del Señor. Amén. Nos podemos preguntar, ¿asistimos con la idea de conocer más a Dios? Y usted se lo puede preguntar. ¿Asiste usted con la idea de conocer más a Dios o más de Dios, de su palabra? ¿O cuál es la idea que tenemos nosotros a la hora de congregarnos? ¿Lo hacemos solo porque hay que congregarse? Son preguntas que nosotros nos debemos hacer y por eso estamos enseñando todo esto, que son muchas cosas tal vez que usted ha oído, otras tal vez no. Pero ¿qué es la motivación? ¿Cuál es la motivación? Porque ¿para qué se reúne la iglesia? Y es lo que estamos aprendiendo. Llegamos, otra pregunta, llegamos con el propósito de atesorar las verdades bíblicas para compartirlas con otros creyentes o con los incrédulos. Es el deseo de nuestro corazón, ser nosotros instruidos, enseñados, aprender para poder nosotros crecer, como hablábamos ahora con Angélica, para que cada uno de ustedes vaya enseñando a sus propios hijos, pueda enseñar a los niños, pueda enseñar a los jóvenes y esté capacitado para hablar con un no creyente, con una persona que no tiene a Cristo y poderle decir lo que la palabra dice. Ese debe ser el deseo del creyente. El verdadero nacido de nuevo quiere. Eso es como un niño, cuando hemos hablado en el tema de discipulado, cuando hemos hablado que un niño grita y quiere la leche, quiere que le den el chupón. Así es el verdadero creyente. El verdadero creyente quiere ser enseñado, quiere ser instruido. Y hago mucho énfasis en eso porque, por lo mismo, hermanos, porque muchos tal vez por haber estado en otros lugares o haber sido enseñados mal, lo que buscamos son entretenimientos, ¿verdad? Cosas lindas, que pase algo diferente en la iglesia. Bueno, no, la iglesia Cristo la estableció para que a través de ella le adoremos, le exaltemos, nos reunamos para adorarle, exaltarle y conocer su palabra, para que llevemos la palabra. Esa es la demanda. Es lamentable, pero el cristianismo de nuestros días, en su mayoría, son personas que no conocen a Dios a través de la Biblia, no conocen la historia de la redención y no conocen la historia de la iglesia. ¿Por qué sucede esto? Porque muchísimas personas en Cristo no conocen de estos temas, no conocen ni siquiera el evangelio para poderlo predicar, enseñar, dárselo a otro. Muchos porque, bueno, no se interesan en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra sí se les ha enseñado, pero bueno, no hablemos exactamente en un sentido de la iglesia de aquí, porque aquí sí se les ha enseñado. Pero conocemos cristianos y usted conoce cristianos que si usted se sienta a hablar con ellos, no conocen la palabra del Señor y tienen mucho tiempo de ser creyentes. Entonces usted se puede preguntar, bueno, ¿qué le enseñan en esa congregación? ¿O cuál Biblia están leyendo? Que no saben lo principal que es el evangelio. La historia de la iglesia, ¿dónde nace la iglesia de Cristo? O sea, muchísimas cosas que nosotros podemos realmente saber y aprender solo por ser instruidos a través de la palabra de Dios. Algunos piensan que este conocimiento o este estudio de teología o de la palabra es solo para, no sé, para teólogos, para gente muy inteligente o gente muy capacitada, que solo ellos pueden. Pero ya vimos aquí que no, que es la iglesia, que toda la iglesia que tiene el Espíritu Santo puede estudiar la palabra, puede conocer la palabra, puede instruirse en la palabra. Y para eso, hermanos, vamos a ver varios versículos. Igual les voy a dar uno a cada uno para que podamos ir leyendo junto la palabra de Dios y viendo lo que el Señor nos dice. Tal vez Angélica nos lee Hebreos 5, 11 y 14.
5, del 11 al 14. Kaylin, ¿quién está con Kaylin? Ahí alguien nos puede leer Primera de Pedro 2:2, que es un versículo que acabo de mencionar. Tami nos puede leer Esdras 7:10. Andrew nos puede leer Nehemías 8:1. Raulito Colosenses 3:16. Y todos vamos a ir leyendo la palabra de Dios para que veamos lo que la Biblia dice en cuanto a esto. ¿Quiénes son los que pueden tener este conocimiento? ¿Quiénes son los que se pueden preparar y ser enseñados? Iniciamos con Hebreos. Hebreos 5, del 12 al 14. 11 al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Correcto. Entonces, vemos aquí cómo se nos habla, ¿verdad? De que debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que se les vuelva a decir las mismas cosas. Ahí mismo en el 6.1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Qué significa esto? Que si nosotros realmente estamos en una congregación, en una iglesia local donde se predique la palabra, pues vamos a crecer en la palabra. Y si eso nos lleva a nosotros a estudiar la Biblia, a leer la Biblia, a conocer a Cristo, nos vamos a preparar para enseñar a otros. Pero algunos, debiendo ya estar enseñando, necesitan que se les esté enseñando a ellos. ¿Por qué? Porque no se han ejercitado en la palabra de Dios. Entonces, eso es muy importante porque entre más nosotros leamos la palabra, entre más estudiemos, mayormente nos vamos a preparar. Primera Pedro 2:2, ¿quién lo lee? Un versículo muy conocido. Hola, yo. Hola. Gracias. 2:2, ¿verdad, Lita? Sí, Bella. Más bien, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a sus espíritus, así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Amén. Eso lo que significa es que debemos desear la palabra de Dios como niños para crecer en esta salvación tan grande. Si nosotros no vamos a la palabra, no vamos a crecer, no vamos a desarrollarnos y no vamos a poder instruir a otros. Esdras 7:10. Ok, Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Él había inquirido, había entrado en la ley del Señor, quería conocer la ley del Señor. ¿Para qué? Para enseñar la ley a su pueblo. De hecho, Esdras era un maestro, un pastor de Israel. Entonces, todos nosotros, como les vuelvo y les repito, nosotros pensamos que son los pastores, que son los líderes nada más. No, toda la iglesia de Cristo debe capacitarse para poder llenarse ella misma, la misma persona de la palabra, ser instruida, ser capacitada, estar lista y enseñada y poder enseñar a otros. Nehemías 8:1, ¿quién lo tiene? Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Amén.
Igualmente, la palabra de Dios siempre es la palabra de Dios por la cual podamos nosotros instruirnos y aprender. Colosenses 3:16. Dice así, la palabra de Dios, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Yo quisiera agregar un poquito con respecto a todo esto, y es que lo que hace la palabra de Dios al capacitarme a mí es apartarme del pecado, mi hermano. Ya usted no va a pecar como tan fácilmente. ¿Por qué? Porque usted se está ejercitando en la palabra de Dios. Encontramos una iglesia tan madura tantas veces que cada rato están cayendo en los mismos pecados siempre. ¿Y por qué es? Porque no se han ejercitado en la verdad. No tienen la palabra morando en abundancia en cada uno de nosotros. Entonces es más fácil caer en pecados, esa es la verdad. Y hay que estar como el niño que hace una travesura y hay que volverle a decir las primeras cosas, digamos, los primeros movimientos, no toque eso, no haga aquello, no, etcétera, etcétera. Así son muchos creyentes, pero ¿por qué es? Porque no se ejercitan en la palabra de Dios. Amén. Ahí dice en ese versículo que leyó Raulito que exhortándonos y enseñándonos unos a otros, ¿verdad? Y ahora más adelante vamos a ver cuántos unos a otros nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nos capacitamos para enseñarnos unos a otros? Porque usted que está ahí puede decir, ay no, yo no me atrevo a decirle nada a un hermano o a enseñarle a un hermano. Pero ¿por qué a veces no nos atrevemos? Por lo mismo, porque no estamos moviendo la palabra de Dios como deberíamos, no estamos conociendo, no la estamos usando, que es lo que nos dice también la carta a Timoteo. Usa bien la palabra de verdad, o sea, que la usemos la palabra, que podamos enseñarnos, corregirnos unos a otros con la palabra del Señor. Primera de Corintios 14:20 nos dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Si la misma Biblia nos dice que a como nosotros pensamos, así caminamos, así nos ejercitamos, así somos, así hablamos, así nos conducimos. Entonces, si nosotros tenemos una mente bíblica como iglesia de Cristo, vamos a vivir bíblicamente y vamos nosotros a compartir, a enseñar la palabra del Señor como se debe. Y hay muchos versículos más que nos hablan de conocer, de crecer, de avanzar en el Señor, de caminar, de ir más allá, de aumentar nuestro conocimiento en pos de servir a Cristo, no para hacerse más cabezón uno, de verdad, de saber más, sino para ponerlo por práctica. Amén. Ok. Esto es algo que toda la iglesia, para toda la iglesia, aquí volvemos a recordar la definición de una iglesia local, que la vimos la vez pasada y hoy vamos a desarrollar un poquito esto. ¿Cuál es la definición de una iglesia local? Una iglesia local, ponga cuidado, es un cuerpo de creyentes bautizados que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo, comprometidos a afirmarse y supervisarse unos a otros respecto a su pertenencia en Jesucristo y su reino por medio de la predicación del evangelio y para celebrar las ordenanzas de Cristo bajo la guía de líderes debidamente constituidos, que esas ordenanzas sabemos que son la cena del Señor y el bautismo. Entonces vamos a desarrollar un poquito esto. La única forma de comprender esto y aplicarlo es siendo equipados, capacitados y preparados. Es la única forma. Para algunos cristianos esto no significa mucho porque se reúnen ocasionalmente, o sea, no hay compromiso. No se han casado con Cristo. Recuerden, amados hermanos, que cuando nosotros nos comprometemos, o sea, cuando nos casamos hay un compromiso de por medio. Y con Cristo es como un matrimonio. De hecho, vamos a ser la esposa de Cristo, ¿verdad? Pero esto realmente es muy necesario y debemos comprender y obedecer. ¿Por qué debemos comprender y obedecer? Bueno, porque son los mandamientos del Señor Jesucristo, como ya vimos en la definición. Y como número uno vamos a decir, una iglesia está compuesta de creyentes. Parece muy obvio, ¿verdad? Pero es que muchas veces hay personas que no son parte de la iglesia de Cristo, son parte de la organización, de la congregación,
pero no del cuerpo de Cristo de creyentes. Cuando hay realmente creyentes nacidos de nuevo, esa es la iglesia. La iglesia está compuesta de gente nacida de nuevo, que son columna y baluarte de la verdad, como también ya vimos. Y es la que predica y defiende la verdad y hace un llamado también al arrepentimiento, o sea, predica la palabra a los que están muertos en delitos y pecados y confía plenamente en la obra de Jesucristo. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que por ser, digamos, la iglesia formada de creyentes, la verdadera iglesia está formada de creyentes, pues ese creyente va a confiar en el Señor, va a crecer, va a conocer la palabra y va a compartir la palabra de Dios con el vecino, con el amigo, con quien sea, pero no se puede callar la verdad. ¿Por qué? Porque primero que Dios nos mandó a hacerlo y después que es algo realmente natural en el creyente, hablarle a otros de Jesús. Ok, y a esos que Dios llama a través de los creyentes, el Espíritu Santo los bautiza con el Espíritu Santo, ¿verdad? Con ese nuevo lavamiento, como nos dice San Juan 3:5. También creemos que es Dios quien agrega a la iglesia a los que han de ser salvos. Eso lo dice en Hechos 2:47. Porque a veces la gente o nosotros nos afanamos y decimos, "Yey, pero es que hace tiempo le estoy predicando a fulano y no pasa nada". Entonces ya yo le he dicho y he orado, usted nada más dé la palabra. El que añade a la iglesia a los que han de ser salvos es el Señor. Y lo dice la palabra muy claramente, no somos nosotros. Así como a modo de testimonio, les voy a contar en este lapso de por donde vamos en la enseñanza, que un día de estos me llamó una señora que conocimos hace mucho tiempo, que estuvimos yendo a la casa de otra hermana a llevar palabra mucho tiempo también, estuvimos que como más de un año ahí, y ella invitó a otra y otra invitó a otra. La cosa es que habían como 3 señoras ahí, y les predicamos la palabra y eran católicas, requete católicas. Y bueno, nosotros les enseñamos, les predicamos con todo el amor, sabiendo que eran católicos de los que se congregan, ¿verdad? De los que van a misa y todo eso. Y bueno, pasó el tiempo, ya después deshicimos ese grupo. Y un día esto me llamó, me puso un messenger y después me llamó para contarme que había recibido a Cristo. Y bueno, yo no pude resistirme y le digo, no hablemos, yo necesito que me cuente. Y una cosa tan maravillosa porque al oírla hablar, o sea, no era aquella misma persona que decía que conocía a Dios, no, ahora ella conoce al Señor porque algo pasó dentro de ella. Y estuvimos allí un año, hermano, con una hermana en Cristo, y con otras personas que no tenían a Cristo. Y ese fue el fruto de ahí, o sea, nosotros sembramos la palabra. ¿Cuánto tiempo después? No me acuerdo cuánto ha pasado, pero ha pasado mucho tiempo. Otra persona vino y también le dio el evangelio y otra por allá y otra por allá, hasta que Cristo vino y la salvó. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos de decirle a la gente, de predicarle lo que sabemos. Pero el punto de la iglesia es ese, que debemos crecer, estar equipados, como estamos hablando, estar capacitados para entregar el mensaje a otro. A veces nosotros decimos algo y nos da miedo lo demás porque la otra parte no la sabemos. Prepárese, llénese de Dios, lea la Biblia, saque versículos y lo que no sepa, pues no lo dice, pero el punto de la iglesia es ese. Entonces, el que añade a la iglesia va a ser el Señor, Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Esos creyentes desean manifestar públicamente su muerte y su resurrección a través de la ordenanza de Mateo 28:19, que dice que vayamos y que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerde que la definición dice que la iglesia está compuesta de creyentes bautizados, ¿ok? Entonces, eso por un lado lo afirmamos, de que somos gente nacida de nuevo y bautizada, pero que también le predica a otros para que ellos vengan a la iglesia o vengan al cuerpo de Cristo o vengan al Señor y sean bautizados. Como iglesia deberíamos procurar, oiga esto, que todos los que dicen ser creyentes y desean bautizarse y quieren ser parte de la membresía de la iglesia, evidencien frutos de salvación. Hermanos, y aquí nosotros tenemos que decir que nosotros hemos fallado en eso. Hemos fallado porque hemos enseñado gente y las hemos llevado al bautismo y son gente que ahorita están en el mundo, que ahorita están unos en el mundo, otros no quieren nada con Dios, otros nunca estuvieron, o sea,
Realmente uno no puede saber, ayer hablábamos con unos hermanos en Cristo y nosotros no podemos saber quién es nacido de nuevo o no. Si la persona nos dice a nosotros, en este caso a nosotros como iglesia, como pastores, yo me quiero bautizar porque yo conozco a Cristo y yo le entregué mi vida a Cristo, y nosotros obviamente le damos un discipulado y le damos palabra y les decimos, bueno, todo lo que ya ustedes tal vez saben. Y la persona nos dice que sí, que sí, que sí, de ahí se bautizan. Hermanos, hay muchos bautizados en esta congregación que hoy no están con nosotros. Entonces, ¿en qué fallamos? En que debemos de ver evidencias reales del fruto del Espíritu Santo en esas personas, porque ya no podemos seguir cometiendo los mismos errores. Tenemos realmente que ver evidencias, frutos en las personas para llevarlos a las aguas bautismales, porque en realidad eso es un error que hemos cometido y que debemos enmendar. Por otra parte, según la definición de iglesia que estamos desarrollando, se reúnen regularmente en el nombre de Cristo. O sea, es un cuerpo de creyentes bautizados que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo. Bueno, esto también es algo que un verdadero creyente quiere hacer, y Cristo lo manda. La Biblia nos enseña que debemos congregarnos, ¿verdad? Y debe ser como Cristo lo dispuso, no es algo antojadizo, debe ser el primer día de la semana, como lo enseña 1 Corintios 16:2, dice en 1 Corintios 16:2 que aparten cada primer día de la semana la ofrenda para que ese día sea el que se recoja, eso lo dice ahí. Pero también encontramos en Génesis 2:3, cuando aún antes de que el hombre cayera en pecado, Dios había establecido un día. Es más, Dios fue lo primero el primer acto que Dios tuvo después de la creación. ¿Qué hizo? Descansó el séptimo día. ¿Cuál es la idea del séptimo día o del descanso? Es glorificar a Dios, es honrar a Dios, es alabar a Dios, es tener un tiempo como congregación para Dios. Bueno, eso lo enseña Génesis, después lo vemos en Éxodo 35:2 y 3, cuando Dios lo establece al pueblo de Israel, ¿verdad? Que si quieren lo leemos, ese Éxodo 35:2 y 3, para que veamos. Éxodo 35:2 y 3. Vamos a leer Éxodo 35:2 y 3. Dice la palabra de Dios así: 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Amén. Eso estaba establecido para Israel. Luego lo encontramos después de la resurrección de Cristo en Hechos 27. Esto, hermanos, todo esto son cosas que ya la mayoría de ustedes saben y lo aceptan. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no podemos adelantarnos en la enseñanza de muchas cosas que tal vez ustedes no han oído sin establecer esto. ¿Por qué? Porque hay gente que, aunque es cristiana, conocemos gente cristiana que dice, no, yo aquí en la casa, yo no me congrego. No, Dios lo estableció y lo estableció el día que lo estableció. Entonces es lo que estamos viendo. En Hechos 27 encontramos, dice, y el primer día de la semana se reunieron los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Dice que el primer día de la semana era cuando ellos se reunían a partir el pan, a celebrar la cena del Señor. En Colosenses 2:16, leemos también, es importante que lo leamos, donde Pablo le enseña a la iglesia, a los colosenses y a nosotros, cómo ya no debemos estar sujetos. Dice 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. O sea, ¿qué estaba diciendo él? Que ya no era necesario esto. ¿Por qué? Porque ¿quién es el verdadero reposo? Solo esto es una gran enseñanza, pero lo estoy tocando así para que sepamos y entendamos que es Dios el que manda que nos congreguemos los domingos.
todo esto se cumplió en Cristo porque Cristo es nuestro reposo. Entonces, eso lo encontramos también en el libro de Hebreos, donde la palabra nos enseña que Él es el reposo. Entonces, ahora estamos en Cristo. Y estamos en Cristo, Cristo resucitó domingo, entonces por eso la iglesia se viene reuniendo el domingo. También Constantino en el año 321 después de Cristo estableció, no sé si tienen la historia de Constantino, les motivo a que lo lean también. Él constituyó que la gente no trabajara el domingo y que ese fuera el día del Señor, porque él se declaró cristiano y bueno, sometió a toda la gente, dejó de perseguir a la iglesia cristiana y él se denominó cristiano y dijo que el domingo era el día del Señor, pero ya Dios lo había establecido desde la resurrección. ¿Ok? Entonces, es una responsabilidad de los líderes, pastores y maestros venir a adorar a Dios y servir a los santos por medio de la predicación del evangelio. Esa es la responsabilidad de nosotros y de todos los que sirven en la casa de Dios, porque eso es muy importante. O sea, el servicio no es solo de Raúl y mío, en este caso de nosotros, es la responsabilidad de todos aquellos que sirven de congregarse. Es eso, una responsabilidad, es responder al beneficio, ¿cómo les digo? A lo maravilloso que Dios lo tomara en cuenta a usted o a mí para servir a Dios. Lo mínimo que podemos hacer es estar ahí. ¿Para qué? Para por medio de la predicación y la enseñanza, afirmar y edificar a la iglesia de Cristo. También amonestar por medio de la palabra, que es lo que hace la palabra misma. Amén. También es una responsabilidad de los hermanos de congregarse para ser edificados, afirmados y amonestados. Y obviamente esto bajo los méritos de Cristo, por quien podemos ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Entonces, es una responsabilidad de los que enseñamos y predicamos y es una responsabilidad de la iglesia reunirnos para ser capacitados, enseñados por la palabra de Dios. Seguimos con la definición. Comprometidos a afirmarse y supervisarse unos a otros respecto a su pertenencia en Jesucristo y su reino por medio de la predicación de la palabra. Hermanos, es aquí, sin duda, la parte que más espanta o molesta a muchos. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, comprometidos a afirmarse y supervisarse unos a otros. Esto a muchos no les gusta. ¿Y con respecto a qué? Con respecto a su pertenencia en Jesucristo y su reino. Y se hace por medio de la predicación de la palabra. ¿Por qué esto no les gusta a muchos? Por la cultura anti-autoridad, antidisciplina y ególatra intocable que vemos en estos días. Y es lamentable que muchos cristianos, por no conocer y entender lo que ahora somos y formamos parte del cuerpo de Cristo, actuamos de esa forma. Hay mucha gente que se molesta cuando uno le dice, hermano, ¿por qué no ha vuelto? ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? Se molestan, no quieren que, si vienen, bien, y si no vienen, no quieren que nadie les diga por qué no vienen, por qué no se congregan, qué está pasando. Entonces, o ponen excusas o se molestan y no quieren ser exhortados, enseñados, dirigidos y todo lo que la palabra nos enseña. Entonces, esto es muy tremendo, pero ¿por qué sucede? Ese es el punto. ¿Por qué pasa? Porque no estamos entendiendo quiénes somos, que somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, como decíamos al principio. El verdadero creyente, ¿qué desea? Desea congregarse, desea ser enseñado, desea ser capacitado. ¿Ven? Entonces, a veces, y ha sucedido con muchas personas, que sienten todo esto, pero que al final lo que evidencian es que no eran verdaderos creyentes en muchos casos. Entonces, debemos meditar en todo esto, ¿verdad? Y realmente querer ser formados, querer ser enseñados, querer crecer, como vimos ahora en la palabra. Pero afirmamos, y el Señor afirma, que todos los creyentes, Dios los ha hecho nuevas criaturas, según 2 Corintios 5:17, que ya yo me imagino que todos lo están repitiendo ahí. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Dice que el que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura, ¿verdad? El que está en Cristo, nueva criatura, nació de nuevo.
Por eso yo como que les repito mucho esto, porque si somos realmente nuevos creyentes, nacidos de nuevo, lo que dice la palabra y enseña la palabra es que vamos a tener hambre, vamos a tener deseo de la leche espiritual, vamos a querer ser enseñados, corregidos, instruidos. El verdadero cristiano quiere eso. Tal vez nos cueste, a muchos nos cuesta. Aquí está la que más le ha costado en toda su vida, pero queremos, estamos ahí porque queremos, como usted que hoy está aquí conectado, queremos más de Dios y queremos conocer. Amén. ¿Qué hacemos en una iglesia local? Edificarnos y prepararnos para la eternidad. Eso hacemos. Y no nos entretenemos. Recuerde eso, la iglesia no es un centro de entretenimiento, sino que nos amamos como Él nos ha amado, según San Juan 13:34. Los creyentes deben ser obedientes y comprometidos para una buena comunión. Cristo lo enseñó en Mateo 28:18-20. Está el mandato de ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos, ¿verdad? Y quiero rescatar esta parte, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Esa es la predicación de Cristo ahí. Vayan y enseñen lo que yo les he mandado. Entonces, el deber de Raúl y mío y el deber de todos los que predicamos aquí y enseñamos es de darle a la iglesia lo que Cristo ya dijo, lo que Cristo habló, lo que está en la palabra de Dios. Otra vez, no vamos a rellenar los espacios, no vamos a hacer cosas para que se vean bonitas, sino que vamos a predicar el evangelio. ¿Qué pasa con eso? Mucha gente no le gusta, quiere oír otras cosas. Entonces, por eso muchos no se quedan. Y así no solo con nosotros, iglesias otras de otros lugares, sabemos que pasa lo mismo. ¿Por qué hay ciertas congregaciones que están a reventar de gente? Porque hay un montón de entretenimientos fuera de lo que debería ser el tiempo de la palabra de Dios y por eso muchos buscan estos lugares. Jesús nos manda aquí, después de bautizar, como decía, a enseñar todas las cosas. Como es la definición que estamos hablando, a enseñarnos, a instruirnos, a afirmarnos, a supervisarnos unos a otros. Y quiero que note muy claro esto, supervisarnos unos a otros. No es algo que le toca solo al pastor, es a toda la iglesia supervisándonos unos a otros y lo vamos a ver en la palabra. Yo solo les voy a leer porque son muchas. Tal vez después le tomo una foto y se los mando. No vamos a leer todas las citas bíblicas porque son demasiadas, pero quise anotarlas todas porque son muy, muy importantes. Hay muchos unos a otros, como les digo en la palabra. Esto significa que no solo los pastores, los líderes, sino que es parte de todo el cuerpo de Cristo. Entonces, escuche lo que dice. Como número 1 dice, en la iglesia, entre nosotros, tengamos paz unos con otros. Amémonos unos a otros. Sirvámonos unos a otros. Honrémonos unos a otros, amonestémonos unos a otros, recibámonos unos a otros, cuidémonos unos a otros, enseñémonos unos a otros, exhortémonos unos a otros, llevamos las cargas los unos de los otros, soportándonos los unos a los otros, hablemos verdad unos con otros, nos perdonemos los unos a los otros, sometámonos unos a los otros. Alentémonos unos a los otros, exhortémonos de nuevo unos a los otros, estimulémonos unos a los otros en el amor y las buenas obras. No murmuremos los unos de los otros, no nos quejemos los unos de los otros. Confesémonos y oremos unos por otros. Hospedémonos unos a otros y saludémonos unos a otros. Y estos son algunos, hermanos. O sea, lo que es el mandamiento de Dios de lo que la iglesia tiene que hacer unos por otros. ¿Ve? Porque somos un cuerpo. Cuando vemos la analogía de Cristo en Corintios, de lo que es un cuerpo, ¿verdad? Como un cuerpo humano que Él lo pone, ¿verdad? No diga la mano que no necesita el pie, ni la oreja que no necesita la boca o los ojos. Somos un cuerpo y necesitamos abrirnos a saber que cualquiera de nosotros debe capacitarse, debe ser enseñado para crecer en la palabra de Dios y estar capacitado ¿para qué? Para hacer todo esto con el cuerpo de Cristo, no solo los pastores. Como podemos ver en las escrituras, la importancia de la obediencia y la comunión por la cual se manifiesta la gloria de Dios
su obra y su palabra al mundo. Cuando el mundo ve cómo nosotros nos amamos, cómo nosotros tenemos comunión unos con otros, o sea, cómo vivimos en una iglesia ferviente en esta comunión, ¿qué es lo que vamos a reflejar al incrédulo? Hermanos, ¿qué es lo que el incrédulo va a ver? Está viendo un activismo en la iglesia, está viendo que ahí en la iglesia solo fiestas y que qué lindo y que no sé qué. No, está viendo gente que se ama, gente que se respeta, gente que se cuida. ¿Por qué? Porque ha aprendido los valores, los principios, las enseñanzas y los mandamientos de la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál cree usted que sea la reacción? La reacción de ellos a la hora que nosotros les vamos a predicar. Va a decir, no, hombre, para ser como esos, fulanos y menganos. No, ellos van a ver un testimonio, que es lo que hemos hablado muchas veces. Ven un testimonio, no es una persona que anda comiéndose a los pastores, que anda criticando con los impíos, inclusive a los líderes o a la gente de la iglesia. Y después va a llegar uno con qué cara a predicarles el evangelio. No, cuando ellos ven que amamos a la iglesia, que nos amamos unos a otros, cuando ellos realmente vean eso y nosotros llegamos a predicar el evangelio, ellos van a recibir el evangelio. ¿Por qué? Porque somos cartas leídas, porque estamos dando testimonio. Amén. Claro, esto será así cuando los miembros que componen la iglesia local se comprometen unos a otros, dejando las quejas y teniendo alta estima por los demás creyentes, como dice Romanos 12:3. Vamos a leer Romanos 12:3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, si podemos nosotros tener en alta estima a los demás creyentes y no creernos más unos que otros, o sea, eso es lo que Cristo nos ha mandado, a ser mansos y humildes de corazón. Creer que podemos ser miembros de una iglesia local. Escuche esto, hermano, y aquí ya con estos vamos cerrando para las preguntas, si las tienen o comentarios. Dice, creer que podemos ser miembros de una iglesia local y pasar desapercibidos sin involucrarme en los cultos, en la comunión o en el apoyo de la iglesia es algo completamente antibíblico. Y lamentablemente encontramos personas así, personas que quieren llegar y que no se les diga nada, que no se les instruya, que no se metan con ellos, que no se les disipule, o sea, así hay, y no solo en una congregación, en todas las congregaciones. Nosotros le preguntamos a don Raúl, le preguntamos a uno, le preguntamos al otro, cómo es en la iglesia, y en todo lado sucede lo mismo. Pero eso es totalmente antibíblico. La escritura no contempla ovejas sin redil, o ovejas sin iglesia local, porque estamos viendo lo que una iglesia local es. La escritura no contempla ovejas sin redil, ni contempla ovejas sin pastor, los cuales han sido dejados por el Señor mismo Jesucristo. Si hemos sido llamados por Jesucristo a dejar este mundo caído, también han sido llamados a pertenecer a una iglesia local. El verdadero creyente y el verdadero nacido de nuevo pertenece a una iglesia local, a una membresía de una congregación cristiana, donde otros hermanos te deben edificar, supervisar, amonestar y alentar, que era lo que veíamos que a algunos no les gusta tampoco, pero así debe ser el cristiano. Pero también donde habrá pastores que buscarán cuidar de tu alma y testimonio, que no son perfectos esos pastores, ni son lo que tal vez desearíamos que sean, pero sí son llamados por Jesús. Entonces son lo que tú necesitas o lo que nosotros necesitamos, hablando en términos generales. Debemos entender de una vez y por todas que la labor del pastor es supervisar a todo el rebaño y él debe amonestarlos. Si no lo hace, es culpable. En vez de quejarte y molestarte o de ignorarlo, dale gracias a Dios que el pastor de tu iglesia local se dirige a ti, ora por ti y vela por ti, que lo encontramos en Hebreos 13:17. Eso es una muestra de amor.
Y Primera de Tesalonicenses 5:2-13 también lo vamos a leer y Hebreos también lo vamos a leer. Con esto vamos a terminar. Esto solo es posible entre creyentes. Los creyentes que prefieren la compañía de los incrédulos jamás experimentarán todo lo que hoy hemos estado conversando. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 3:17 y Primera de Tesalonicenses 5:12-13 y con esto terminamos. Trece y 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y Tesalonicenses, Primera 5:12-13 dice, os rogamos hermanos, oiga, el ruego que hace Pablo, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden o los sirven en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Este es el llamado de Dios para que sepamos lo que una iglesia local es. Claro, falta mucha enseñanza, pero aquí lo que hoy resaltamos es que esto es algo de todos, hermano. Es de todos nosotros. Por la gracia de Dios, Dios dejó pastores y líderes para ayudarnos, pero todos nosotros debemos crecer a la estatura de Cristo. Debemos querer ser capacitados, ser equipados y ser enseñados por la palabra de Dios. Y eso nos lleva a saber y pensar que, bueno, que de ser así, muchos hoy estarían conectados con nosotros, nadie dejaría de conectarse, nadie dejaría de congregarse. O sea, es realmente importante saber que somos parte del cuerpo de Cristo y que debemos responder a esa maravillosa gracia que Dios, por su gracia, repito, nos ha dado. Amén, hermanos. Así que damos gracias al Señor y vamos a ver si alguno tiene alguna pregunta que podamos responder para que oremos. ¿Alguna pregunta de lo que hemos dicho, hablado? ¿Quién primero? Rita, Sí, señorita. ¿cómo están, chiquillos todos? Qué vergüenza. Gracias No al los Señor. saludé. Bien, gracias a Dios, buenas noches. Buenas noches. Bueno, es que ahí dice que los pastores pueden amonestar a sus discípulos, bueno, a los de la iglesia. Sí. ¿En qué sentido dicen que se pueden amonestar? O sea, ¿cómo los amonestan, si fuera el caso? Siempre con la palabra de Dios y siempre por haber transgredido la palabra de Dios. O sea, por ejemplo, cuando un hermano o hermana pues no se quieren congregar, entonces el deber del pastor es amonestarlos. ¿Por qué no se congrega, hermano? Vea lo que la palabra del Señor dice, no lo hagas porque estás desobedeciendo la palabra de Dios. O sea, siempre va a ser con la misma palabra que se amoneste y siempre va a ser la amonestación por desobediencia a la palabra de Dios, siempre. O sea, Pero entonces, bueno, es que eso viene, porque, bueno, ya yéndome a otra iglesia, en otras iglesias tienen esa costumbre que si lo amonestan es que le dicen, no puede ir a la iglesia dentro de unos 3 meses, 4 meses, a cumplir disciplina. esta amonestación. No, Disciplina, eso. a eso no se refiere. Es decir, un pastor que le diga eso a una oveja que no puede ir más a la iglesia por 2 o 3 meses, de ahí, no sé qué está haciendo. No, la amonestación consiste, Kaylin, en hacerle ver a través de la palabra que él está mal. Que está transgrediendo, que está la transgrediendo palabra. la ley, le está diciendo, mire, no siga con esa conducta. Eso es una amonestación. Por ejemplo, si yo veo a una persona, Kaylin, que está cometiendo un pecado y no lo amonesto, puede usted estar segura de que yo no lo amo. Porque, o usted, digamos, usted no como pastor, un miembro de la congregación, un miembro de la iglesia local, ve a otro miembro de esa iglesia
que anda en una conducta pecaminosa, si lo ama, Kaylin, debes llamarlo y amonestarlo a través de la palabra de Dios. Mire lo que dice Dios. Usted está totalmente desviado de la palabra. Venga a Cristo, arrepiéntase. Eso es una amonestación. Así es como se amonesta a un miembro del cuerpo de Cristo. No, no jamás diciéndole que no sé si le comprendí bien o que... Sí, es así, es que así es como, digamos, rigen en la iglesia donde iba mi tío, así es, los amonestan, supuestamente así, o los Repítanlo, ¿cómo es? expulsan, dicen. Sí, eso es lo que pasa ahí, lo que pasa en muchas iglesias, no es tanto la amonestación en sí, sino la disciplina que le ponen por el pecado cometido. Pero tampoco es bíblica, porque la disciplina tiene que ser siempre en amor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay una persona que predica en la iglesia y está predicando y por A o por B cayó en pecado, X pecado. O sea, el deber de nosotros como pastores es llamarlo a cuentas, hablar con él con la palabra de Dios y con el amor de Dios y amonestarlo y hacerle ver su mal. Y bueno, si hay que separarlo unos días de que no predique, de que no enseñe, de que no haga nada de eso, hay que hacerlo. Pero no que no se congregue, es cuando más debe congregarse. Claro. O sea, no echarlo de la iglesia, porque no, jamás, eso una locura. Eso no. Esas son las cosas, ¿verdad? Que en algunos lugares, pues, ya se aplican de esas formas tan terribles, alejados de la Biblia. No, y muy buena la pregunta, porque yo le voy a decir la verdad, en los años que desde que Cristo me alcanzó, hasta ahora oigo que un pastor lo amoneste diciéndole no se congregue más. Sí. Eso me parece tan extraño. Sí, eso no es amonestación. Amonestación es eso, es poderlo exhortar y enseñar con la palabra del Señor y hacerle ver cómo está de mal con la misma palabra de Dios y motivarlo a cambiar de actitud. Claro. Ahora, hay otra cosa que también se da, pero no fue la enseñanza de hoy, que cuando alguien insiste en pecar y se le llama la atención, se amonesta, ¿verdad? Y anda en cosas y son evidentes, y se le llama primero con los pastores, luego si no atiende y sigue lo mismo y dice que sí va a cambiar, pero que no lo hace, entonces la Biblia nos manda a llamar a 2 o 3 testigos de la iglesia igual y amonestarlo delante de 2 o 3 testigos. Entonces se supone que ya con eso, ¿verdad? Pero si no obedece, entonces la misma Biblia nos enseña que llamemos a este individuo o a esta persona delante de toda la iglesia y que toda la iglesia se dé cuenta de lo que está sucediendo con él o con ella. Entonces, ya después de eso, si esta persona igual no se arrepiente, no tiene una actitud de arrepentimiento, la Biblia dice que se entregue el tal a Satanás. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando la persona, como vimos ahora, un verdadero creyente, un verdadero nacido de nuevo, cree en Jesucristo, pero cometió un pecado, que no vamos a decir que es un error, un pecado, y se le llama la atención y se le ayuda y se le dice, ¿verdad? Esta persona tiene que reaccionar de la mejor manera. Si no, lo que está demostrando y una y otra vez es que no conoce al Señor. Sí, de hecho en esa amonestación dice que la iglesia lo tendrá por gentil y publicano, o sea, alguien que nunca perteneció al cuerpo de Cristo, que nunca nació de nuevo, que nunca perteneció a la iglesia local, etcétera. Sí, pero eso se llevan todos esos pasos. La amonestación aquí que hoy estamos hablando, ¿verdad? Que vimos al final que los pastores, ¿verdad? De lo que hablan los pastores, pero aquí la enseñanza es que todos nosotros debemos capacitarnos, equiparnos en la palabra de Dios para que todos nosotros podamos exhortar. Ustedes vieron toda la lectura que dice, exhortarnos unos a otros, amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros. O sea, todos debemos tener esa capacidad. Porque imagínense que no crezcamos y que no pase así, digamos en esta congregación que es tan pequeña, que solo 2 o 3 crezcamos y los demás se estanquen. Entonces, ¿quién va a seguir después la batuta en la congregación? ¿O quién va a enseñar a los niños? ¿O quién va a enseñar a los jóvenes? ¿O quién va a enseñar a los nuevos creyentes? O sea, sería algo anormal. La iglesia tiene que crecer y multiplicarse y cada uno de nosotros es parte de eso. ¿Alguien más? Gracias, Kane. Eli, sí. Eli y Raulito, bueno, digamos, tal vez a modo de comentario y sí. de saber también un poquito. Sí. Cuando alguien en la congregación falla,
y tal vez ustedes como pastores no se dan cuenta. El deber de uno es confrontar primero a la persona o ir a donde ustedes para que ustedes confronten a la persona. Ok, eso es muy importante, es muy, muy valioso y muy importante, Tami, porque depende de un montón de factores. Depende de la relación del creyente con el otro creyente, ¿verdad? Porque si por ejemplo, es alguien muy unido al otro creyente, pues el otro creyente en esa unidad, en ese amor, en esa amistad que tienen, aparte que son hermanos, le puede decir, mira, yo creo que van mal por ahí, que debería hacerlo todo creyente, ¿verdad? Vas mal por ahí, yo creo que deberías buscar ayuda, creo que estás mal, eso es pecado, eso a Dios no le agrada y yo quiero ayudarte y si necesitas más ayuda, pues vamos a hablar con los pastores, ¿verdad? Ese sería como el primer paso. Si lo que realmente está sucediendo con esa persona es algo muy fuerte, ¿verdad? Es un pecado pues así como más delicado, y no hay la confianza, definitivamente tienen que venir a nosotros y decirnos, obviamente eso jamás lo vamos a ver, ni nadie lo puede ver como un chisme. ¿Por qué? Porque el que viene a nosotros a decirnos, la intención del corazón de esa persona siempre es la restauración del otro hermano. Ese es el amor con que la Biblia nos enseña a proceder. Entonces, un hermano se acerca, hermano, es que yo he visto al hermano Julano así, 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 y me parece que él necesita pues que lo ayuden, que lo corrijan, ¿verdad? Que esas cosas se den. Entonces, nosotros vamos a hablar con el hermano, hermano, es que nos parece esto y esto y esto, a ver qué reacción tiene. Y si no, tenemos que seguir esos parámetros. Entonces, llamar a otro hermano, hablar con él, corregirlo y decirle cómo él anda caminando, o sea, seguir esos pasos que acabamos de hablar. Pero eso más que todo es por la relación, por eso es lo que hablamos, porque cuando hay una relación, Tami, todos, de amor entre todos, o sea, no hacemos grupitos que con aquel sí, con aquel no, cuando realmente tenemos una linda relación todos y todos crecemos y todos estamos dispuestos a ser amonestados, todos estamos dispuestos a ser corregidos. Igual nosotros dos, Raúl y yo, somos parte del cuerpo de Cristo, aunque Dios nos ha puesto como pastores, podemos cometer cualquier error o cualquier pecado y ustedes deben y tienen la autoridad dada por Dios de venir y decirnos, hermanos, hemos visto esto, no creemos que eso sea bueno, o sea, no nos gusta, no nos parece, y ojalá hasta todos los que sirven con nosotros, ¿verdad? Se reúnan y vengan y nos hagan ver, con el fin siempre de la restauración y de apoyarnos y de ayudarnos, no de condenación ni de maltratar a la persona, porque todos, la Biblia dice, mire que el que esté firme no caiga, entonces todos estamos expuestos. Entonces la idea no es señalar y criticar para dañar, sino para restaurar. Si esa es la actitud y ese es el corazón, tenemos que hacerlo, siempre tenemos que hacerlo. Por eso hoy hablábamos de este tema, de que todos debemos tener ese conocimiento de la palabra, ese equiparnos, ese saber, ese conocer, para que nos comportemos como Cristo nos ha llamado a comportarnos, ¿verdad? Y cuando veamos a un hermano, como lo dice en Gálatas 6:1, que cuando veamos a un hermano que no anda bien y verdad, que podamos venir a él y en amor restaurarlo. Es lo que hay que hacer. No sé si te quedó claro. Sí, genial, gracias. Ahí el asunto también, para agregar algo, el asunto también es que, bueno, los pasos esos se dan cuando alguien peca contra usted. Cuando alguien peca contra usted, pero digamos si no ha pecado contra usted. En amor es casi imposible, por no decir imposible también, que una persona revestida del amor de Dios y vea a un hermano que tiene una conducta que se está extraviando, que está en un caminar pecaminoso, y usted llega llena de amor y lo exhorta, es casi imposible, por no decir imposible, que él no vaya a reflexionar. A reaccionar él va a reaccionar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es un nacido de nuevo, que el Espíritu de Dios está dentro de él. Ahora, el asunto es que ahí hay, bueno, esos dos factores, el ser nacido del agua y del Espíritu, un verdadero creyente va a aceptar la amonestación. Ahora, obviamente la amonestación se va a hacer
Número uno, en base a la palabra. Y número dos, o número uno, revestido del amor de Cristo. Y número dos, en base a la palabra. Porque si no, usted sabe que el humano por su naturaleza pecaminosa, caída, pues siempre reacciona a la amonestación. Siempre reacciona. Pero por eso es que nos manda a estar llenos del Espíritu de Dios. Con el Amén. Espíritu de Dios nosotros vamos a poder amonestar a la gente y ella va a reaccionar de una buena forma. Eso es definitivo. Sí, Eso es definitivo. véalo como lo dice, donde les decía, Gálatas 6:1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, sí, como dice Andrito, es llamarle la atención, pero la atención ¿a qué? No es como uno hace con un hijo, ¿verdad? Porque aunque somos muy allegados y todo lo hacemos es con la palabra. Bueno, hermano, y ya nos ha tocado, nosotros ya hemos tenido esa experiencia con muchos, ¿verdad? Y damos gloria a Dios de que en la mayoría de los casos pues se ha atendido. Pero ¿por qué dice vosotros que sois espirituales? Porque hay que hacerlo con espíritu de mansedumbre, hay que hacerlo con espiritualidad. Por eso veníamos aprendiendo que todos debemos capacitarnos, ser enseñados, ser equipados con la palabra para poder tener esas incursiones, para poder no solo enseñar, porque como decía Colosenses 3:16, exhortándonos y enseñándonos. O sea, si yo veo que una hermana anda en algo mal, yo la exhorto, ¿verdad? Que exhortación no es regañarla, es conducirla a lo que la Biblia dice y enseñarle. O sea, le explico y le digo, usted está mal, eso no le agrada a Dios. Si usted realmente se denomina como una creyente, como una nacida de nuevo, ese no es el comportamiento, es este. Entonces, la persona, como dice Raulito, va a reaccionar bien o va a reaccionar mal, que es ahí donde seguiría el otro paso, y el otro paso si es una persona ya en rebeldía, ¿verdad? Pero cuando hablamos realmente de cristianos nacidos de nuevo y lo hacemos de la forma que Cristo nos enseña, yo creo que lo que hacemos es restaurar, como dice, restaurar al hermano o a la hermana. Amén. ¿Alguien más? Y como decíamos, esa es la parte que a la mayoría no les gusta, porque hay gente que no quieren que se metan con ellos, que no quieren que les digan nada, que no quieren oír la palabra de Dios. Entonces, lo que están demostrando con eso es que no quieren de Dios, porque uno no les va a hablar en una forma personal, cosas naturales, que uno puede hacerlo, uno puede darle 1000 consejos a una persona, pero el llamado de Dios es hablarles conforme a la palabra y hacerles ver el camino por donde van y que reaccionen de otra manera. Angélica o Anthony, ¿alguna pregunta? ¿O algún comentario? No, todo está muy claro. Esto de igual de las congregaciones que predican otras cosas o tienen otro tipo de actividades para, por así decir, mantener el público, ¿verdad? Cosa que no debería ser así. Las iglesias lo que más deberían es y predicar la palabra, a lo que se va es a eso y no otras cosas, ¿verdad? O predicas que no tienen que ver nada con la palabra. Y por eso es que muchas congregaciones fallan en eso y las que sí de verdad predican lo que es la palabra, muchas personas de afuera pues juzgan, ¿verdad? Y dicen, no, es que yo no voy a esa iglesia porque predican otras cosas o cosas así, ¿verdad? Y es cierto, nosotras somos cartas abiertas a las personas de afuera y Así. tenemos que ser luz, ¿verdad? Y tenemos que dar testimonio de eso también. Amén. Y con lo de igual, los pastores igual están todo el derecho de llamarle la atención a uno conforme a la palabra. Está bien que sí, le llamen a uno la atención y todo, pero a veces hay pastores que se exageran, como eso que dijo, que de ahí echan a las personas y lo que hacen más bien es como apartar a estas personas y que más bien se desanimen y no vuelvan más.
Más bien lo que hay que hacer es como agarrarlos más y predicarles y hacer que no vuelvan a cometer el mismo error, el mismo pecado. Siento yo que sería más, sí, sería mejor. Y yo creo que solamente. Amén, así es como debe ser, porque la idea es restaurarlo. La palabra restaurarlo es volverlo a poner en el lugar que estaba, o sea, eso es restaurar. Entonces, la idea siempre es restaurar a la persona, ayudarla a que regrese, a que venga a Cristo, a que se arrepienta, a que deje aquello y se vuelva al Señor. Ese siempre es el fin. Porque imagínense si no fuera así, entonces, ¿para qué vamos a estar evangelizando a otros? Para tirarlos afuera en la primera que cometan un error o que cometan un pecado, ¿no? Nosotros debemos saber que debemos amarnos y ayudarnos unos a otros y restaurarnos unos a otros. Por eso dice ahí exhortándonos unos a otros, consolándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros. Es algo que debemos, les voy a pasar un pantallazo de estos versículos bíblicos para que los tengamos ahí muy claros. Estoy grabándola por si alguno quiere volverla a ver, pero realmente son versículos muy claves porque el punto es que la iglesia local debe estar preparada, toda la iglesia, para predicar, para enseñar, para ayudar a alguien, para evangelizar a alguien, para hacer lo que Dios le ha enviado a cada uno y nos ha dado dones y talentos a todos. Amén. ¿Alguien más? Si estamos bien, entonces oramos. Nadie más. Va a pedirle a Tami que nos dirija en oración para cerrar este tiempo conforme a lo que hemos recibido de parte del Señor y que Dios nos ayude realmente a crecer y caminar como iglesia de Cristo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de haber escuchado tu palabra, Señor, de poderla entender, Señor, evacuar dudas, Señor. Gracias porque sabemos que tu palabra es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada a dos filos, Señor. Y ella penetra hasta partir nuestras almas, nuestros espíritus, nuestras coyunturas, nuestros tuétanos, Señor. Discierne, Señor, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Señor. Y te pedimos que sea tu palabra vida en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ejercerla, a poder ejecutarla, a poder amarla y obedecerla, Señor. Ayúdanos, Señor, a que lo que hoy ha sido expuesto, Señor, quede en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y que pueda cada día, Señor, moldearnos, Señor, a esa manera que tú quieres en la que vivamos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la disposición de cada hermano que hoy ha estado ahí presente, Señor, escuchando, Señor. Gracias porque es tú, Señor, formándonos cada día, Señor. Y gracias por nuestros pastores, Señor, que de una u otra forma, Señor, ellos siempre están ahí anuentes a ayudarnos, anuentes, Señor, a estar, Dios, haciendo la obra que tú les has pedido que haga con nosotros, Señor. Ayúdalos a ellos, Señor, dale las fuerzas que ellos necesitan día a día, Señor, para seguir, Señor, en esta obra, Señor, seguir lidiando con cada uno de los hermanos, de nosotros mismos, Señor, que muchas veces somos cabezones o tercos, Señor. Ayúdalos, Señor, dale las fuerzas que ellos necesitan, Señor, renueva, Señor, si hay cansancio en ellos, si hay agotamiento, si hay alguna necesidad, Padre, oramos, Señor, por ellos, pidiéndote que seas tú, Señor, fortaleciéndolos, llenándolos con tu Santo Espíritu, dándoles sabiduría y discernimiento que viene de ti, Señor, para que cada día, Señor, a través de ellos podamos seguir siendo formados en tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad. Oh Dios, y oramos para que cumplas el plan tuyo en la vida de nosotros y te pedimos que nos libres, que nos ayudes a no ser impedimento para que tu plan se cumpla en nosotros, para que tu plan, Señor, oh Dios, se lleve a cabo en cada miembro de la iglesia y en cada uno, Señor, de nuestras familias, Señor. Oramos poniendo todo en tus manos y dándote a ti la gloria y la honra, agradeciéndote ese amor tan grande que tú tienes por nosotros, Señor. Dice tu palabra que nos has amado con amor eterno. Es un amor que nunca se va a agotar, Señor. Un amor, Señor,
Señor, que trasciendes más allá de esta vida, Señor, que llega hasta la vida eterna, Padre. Gracias, gracias por amarnos, gracias por tu Hijo amado, por darnos todo lo que hoy tenemos, Señor. Y gracias por este tiempo en el que tú nos permites enriquecernos, Señor, en tu conocimiento, en tu palabra, Señor. Gracias por todo, Padre. Te damos toda la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén y amén. Amén. Gracias, Amén. Señor. Gloria a Dios. Gracias, Tamita. Amén, amén. A Dios los todo eso. bendiga. Pasen buena noche. Dios los bendiga. Muchas gracias a todos los que asistieron a esta reunión y mañana esperamos poder vernos todos para alabar y glorificar a nuestro Dios y seguir siendo instruidos, enseñados, capacitados, equipados con la palabra de Dios. Amén. Bendiciones. Buenas noches, Amén. Angélica. Buenas noches. Buenas Antonio, noches a todos. Angélica, Kaylin, Andrew, Tami. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Katie. Buenas Buenas noches, Tamita. Buenas noches, Andrew. Buenas noches, Anthony. Cierren los ojitos y duerman. Hasta luego, descansen. Buenas noches. Hasta mañana, igual, primero el Señor.